entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto en este momento con el licenciado Yaco Martínez, gobernador del Carchi, para hablar sobre esta cita binacional entre Ecuador y Colombia, los resultados, expectativas y pues qué es lo que podría ser como las prioridades luego de esta cita. Licenciado Martínez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Encendamos por favor el micrófono, está apagado. A ver si lo podemos encender. Estamos intentando contactarnos con el licenciado Yaco Martínez, gobernador del Carchi. Ahí estamos ya en este momento. Licenciado Martínez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Sí, efectivamente, como usted lo ha señalado, el pasado día martes, el señor presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, y de igual manera su homólogo de Colombia, se reunieron aquí en la ciudad de Tulcán, justamente para la 11ª reunión binacional, bilateral, para tratar temas de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales, culturales, económicos, comerciales y obviamente el plan binacional de integración fronteriza. Esto nos va a permitir justamente a la zona de frontera principalmente y a los dos países en general mantener unas mejores relaciones, tomando en cuenta que Colombia es uno de los principales actores comerciales que tiene Ecuador. En este caso son más de 2.000 millones de dólares que Ecuador comparte cada año en este caso, y obviamente el tema de la seguridad ha sido el otro tema principal y fundamental que Ecuador espera, ¿sí?, tratarlo con su vecino Colombia para dar mejor seguridad en toda la zona de frontera. Hablemos del combate al crimen organizado que tiene que ver con esto de la seguridad. ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos una vez que se ha dado este acuerdo para poder tener resultados efectivos en el corto plazo? Bueno, la situación de la seguridad ya se lo ha venido haciendo desde el año pasado. Al final recordará usted que por pedido del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, de igual manera con el presidente Guillermo Lasso, se ha tomado la determinación de que las Fuerzas Armadas de los dos países tengan las primeras reuniones, y efectivamente esto se lo hizo, tanto en la ciudad colombiana de Ipiales como también acá en la ciudad de Tulcán. Ya se han hecho las reuniones y se han empezado también ya a ejecutar algunos operativos a cada uno de los lados de las fronteras. El último operativo, bueno, que se ha tenido en el caso de lo que es el Ecuador es la destrucción de aparentemente una base donde estaban procesando alcaloide. Entonces, mire, esto es ya las operaciones conjuntas justamente de análisis, de planificación y de igual manera de ejecución, cada uno en su país, para tener los mejores resultados. Hay que combatir la situación, todo lo que es la delincuencia organizada que opera en la zona de frontera. Tomará en cuenta usted, Fausto, como conocedor de igual manera de la zona de frontera, que en este caso Ecuador tiene presencia a lo largo de toda la frontera con Colombia. Tenemos destacamentos militares, tenemos destacamentos policiales, tenemos la presencia del Estado como Estado, mientras que Colombia obviamente no ha tenido esta misma posibilidad, no ha tenido esta presencia en su lado. En el sur de Colombia, pues lamentablemente hemos estado no colindando netamente con el Estado, sino más bien con fuerzas irregulares. Pero hoy en día ya la presencia del Estado colombiano empieza a operarse. Y eso ya genera uno de los primeros problemas en esta intención, primero de integración fronteriza y segundo de un control de lado y lado de combate al crimen organizado, el control, tomando en cuenta también que es una frontera bastante permeable. ¿Cómo esperar que Colombia pueda tomar el control al menos de algunas zonas? Porque hay otras en las que definitivamente no ha ocurrido en décadas y difícilmente va a ocurrir en el corto plazo, pero ¿cuál es el compromiso de Colombia de su parte, de su lado? Mire, ya están dándose, por eso yo le indicaba, ya está, Colombia ya ha ingresado justamente a estos sectores. Usted lo señalaba claramente, Fausto, las situaciones de que Colombia no tenía ese control, pero hoy están ingresando a los territorios, están ingresando justamente a estas partes del sur de Colombia donde no había esa presencia como Estado. Hoy en día ya las Fuerzas Armadas colombianas han empezado a operar también y han ingresado, han dado algunos golpes que de igual manera han sido de conocimiento público en el vecino país del norte, y obviamente esto es gracias a estas coordinaciones que se van trabajando. Y le comento que el día martes anterior el compromiso del presidente Petro fue muy claro, o sea,
duro combate al terrorismo, duro combate a la situación de todo lo que son los delitos de las organizaciones que están fuera de la ley. Entonces, hay un compromiso fuerte de parte ya de los dos estados y esto nos va a permitir justamente frenar la situación de lo que es todo lo que es ingreso de droga por la parte permeable que tiene de igual manera Ecuador en su frontera norte. Y de igual manera esto va a permitir hacia el interior del Ecuador también mejorar la situación de la seguridad, porque si hacemos un control en la zona norte, estamos frenando justamente la situación de la ilegalidad hacia el interior del país. Aparte de esto, hay que tener la presencia también del Estado ecuatoriano y del Estado colombiano, no solo con la fuerza pública, sino también con salud, con educación, con economía, con la situación social, y hacia allá es donde se encamina todo esto. Por eso la situación es que en esta semana pasada, el martes anterior, no solo se trató la situación de la seguridad, sino también se trató la situación ambiental, económica, la integración, la situación cultural, porque esto forma parte del Estado y esto forma parte de brindar también seguridad. Y uno de los ejes, sin duda, tiene que ser la parte económica, la parte social que implica dar otro tipo de oportunidades a la gente de frontera, porque usted y yo, y quienes saben qué es lo que ocurre en esta línea de frontera, son más de 740 kilómetros de línea de frontera, donde la gente en muchos casos vive precisamente de estas actividades, sobrevive con estas actividades en algunos casos. ¿Cómo se planteó la necesidad de dar alternativas a quienes habitan en estas zonas de frontera? En el caso del lado ecuatoriano y también en el caso del lado colombiano, que yo creo que ahí es un poco más complicado, pero del lado ecuatoriano también dependen de las actividades del otro lado. Mire, así es, efectivamente, usted lo ha señalado claramente y vuelvo a insistirle, usted es un conocedor de la zona de frontera norte. Efectivamente, lo que hay que hacer, hay que lograr una verdadera integración, no solo en la parte de seguridad, como le indico, sino también en la parte cultural, en la parte social, y para eso es justamente estos intercambios y estos encuentros. La parte de educación, se van a empezar a trabajar en proyectos conjuntos, no solo de la parte educativa, que ya la tenemos este momento. Tenemos muchos chicos ecuatorianos estudiando en Colombia y tenemos muchos chicos colombianos estudiando en Ecuador, sino la situación de intercambio de tecnología, la situación de igual manera de albergar más conocimiento de lado y lado, la parte social también. Tenemos que implementar planes sociales que no solo beneficien a los ciudadanos, en este caso ecuatorianos, o a los ciudadanos colombianos en sus territorios, actividades sino productivas, que por ejemplo, haya este intercambio para lograr justamente de que las necesidades disminuyan y de esta manera sean más atendidas las poblaciones de frontera y de esta manera obviamente alcanzar el objetivo de que estos adolescentes, estos jóvenes no formen partes de estas bandas organizadas que operan en la zona de frontera. ¿Qué tipo de actividades productivas son una alternativa para estos sectores? Porque claramente la parte agrícola es un poco complicado, es difícil, pero ¿cuáles son las actividades que podrían ser como una alternativa? Mire, en la parte donde están lamentablemente vinculados y están operando las organizaciones al margen de la ley, en este caso en el sur de Colombia, obviamente que la actividad principal es la situación de las plantaciones de coca. Uh-huh. Esta es la alternativa en este caso que los jóvenes, entre comillas, miran y quisieran ir allá para ganar recursos económicos, pero la participación económica tiene que ir al sector de cambio de este segmento, a darles, por ejemplo, alternativas como producción de naranjilla, producción de la mora, producción de este tipo de cultivos que los tenemos en el lado ecuatoriano. Pero que seguramente no son rentables como la otra actividad. Seguramente no son tan rentables como la otra actividad y seguramente pasa lo que ya ha ocurrido en otras épocas, vuelven a lo mismo por la falta de rentabilidad. Por supuesto, allá es a donde tenemos que darle la facilidad, darle el crédito barato. Por ejemplo, nosotros, el gobierno, lo estamos dando el crédito hasta 30 años al 1% de interés. Hemos entregado muchísimos créditos en este sector y este es un beneficio directo ¿para quién? Para el productor. Esa es la alternativa que tenemos que buscar. Usted lo ha dicho, ahí sí podemos ser entonces atractivos para que la gente deje de dedicarse a esta actividad. Entonces, lo mismo tiene que hacer Colombia, empezar de igual manera a dar esa facilidad en su lado y de esta manera
mejorar toda la zona de frontera. El Ecuador, como yo le decía anteriormente, está teniendo presencia como Estado. Nosotros hemos estado presentes en todo el noroccidente, hemos ingresado a San Marcos la semana pasada, hemos ingresado por 3 ocasiones, por ejemplo, a Tobar Donoso, donde no habían ingresado los 2 últimos gobiernos. Hemos dado esas facilidades, hemos llevado salud, hemos llevado educación, hemos llevado el registro civil para que nuestros niños tengan por lo menos una identidad, porque no la tenían, adolescentes de 14, 15, 16 años que no tenían y no habían sido registrados, que no tenían un nombre verdadero, ¿sí? Entonces, o no sabían si eran ecuatorianos o colombianos. Exactamente, usted lo ha dicho, no sabíamos eso, pero hoy sí tienen identidad. Entonces, este tipo de servicios, este tipo de atencionamientos que tiene el Estado ecuatoriano son fundamentales y esos son los que hay que llevarles, y eso es lo que ha hecho este gobierno del presidente Guillermo Lasso, llevar ese atencionamiento, y eso nos permite decir que estamos haciendo las cosas correctamente en la zona de frontera, y de esta manera frenamos que haya como alternativa la situación de pasar al otro lado, justamente a dedicarse a este tipo de actividades ilegales. Yéndonos a la parte un poco más formal, y con esto termino, gobernador, ¿qué se ha planteado respecto de la situación comercial? Porque hay muchos comerciantes en el lado ecuatoriano que sufren las consecuencias del tipo de cambio del dólar respecto del peso, respecto del dólar. Pues mucha gente pasa evidentemente hacia Colombia para hacer compras, ayuda mucho el tipo de cambio, pero esto perjudica a quienes se dedican al comercio. ¿Cómo han planteado una solución? Estamos cambiando, estamos mejorando. Le recuerdo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso en el 2021 justamente bajó los aranceles a más de 600 productos, ¿sí? Esto nos ha vuelto más competitivos al país, y eso lo podemos ver nosotros acá en la zona de frontera. Mire que hoy compraba una bicicleta que bajó el arancel del 35 al 10%, significa que esa bicicleta que antes costaba $1,000, hoy cuesta 750. Ya somos atractivos, ya compramos la bicicleta acá en Tulcán. Entonces, hoy en día, recordará usted que no tenemos esas filas larguísimas pasando de gente del interior del país, de Quito, de Ambato, de Guayaquil, de Ibarra, hacia Colombia. ¿Por qué? Porque hoy somos más competitivos, entonces hoy las filas son reducidas, son normales, de un intercambio normal en zona de frontera, pero antes teníamos 4, 5, 6 kilómetros de vehículos con personas yendo a Colombia a comprar. Antes a 3.600 el cambio, hoy a 4.600, 4.700 el cambio, es decir, 1,000 puntos más de devaluación. Entonces, pero la política correcta, económica, se ha beneficiado a la zona de frontera. No es lo que esperamos, pero estamos trabajando hacia allá. La situación, de igual manera, de buscar otro tipo de política económica está en manos ¿de quién? De la Asamblea Nacional. El presidente de la República ha sido muy claro, ha presentado la situación de crear las zonas francas. Tulcán ha pedido por décadas la situación de una zona franca. Este es el momento y la oportunidad justamente para ser más competitivos frente a nuestro vecino del norte. Y tener como prioridad la situación de los habitantes en la zona de frontera. Gobernador, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Fausto. Gracias. Ha sido el licenciado Yaco Martínez, gobernador del Carchi, hablando sobre Ecuador y Colombia, el compromiso para combatir el crimen organizado y otras de las resoluciones que se tomaron a propósito de la reunión binacional Ecuador-Colombia. Algunos de los problemas que se han planteado y también algunas soluciones que se espera se den en el corto plazo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.